el año 2018, que se denomina lesiones osteocondrales de la rodilla, diferenciando las entidades más comunes en resonancia magnética, perteneciente al servicio del Departamento de Radiología del Departamento de Nueva York, como así también del Departamento de Radiología de UAB. Brevemente, como para tener en cuenta algunos conceptos, hablaremos de lo que son las lesiones osteocondrales, el defecto osteocondral y la osteocondritis disecante. Puntualmente, la lesión osteocondral es un término bastante amplio que habla acerca de las anomalías y las localizaciones tanto agudas como crónicas que afectan al cartílago articular, como así también al hueso subcondral. Si bien este es un término bastante poco específico, no debe ser solamente parte de una descripción al momento de ser informado, como algo que va a integrar una entidad diagnóstica mucho más específica que el término per se. En cuanto al concepto de defecto osteocondral, si hablamos de un defecto de tipo localizado respecto al cartílago articular, como también del hueso subcondral, tiene un hallazgo morfológico, como así también diversas condiciones en las que se produce el defecto y que termina dando una característica de aspecto festoneado a lo largo de la superficie articular del hueso. Y en cuanto a la osteocondritis de tipo disecante, ¿sí? Osteocondritis disecante es un término para entidades clínico-patológicas distintas con una condición patológica que la cual va a afectar la formación del hueso subcondral, que puede resultar en sea un fragmento subcondral de tipo inestable, una rotura del cartílago articular adyacente o incluso una posible separación del fragmento. ¿Sí? Estas pueden estar presentes o no al momento del estudio en resonancias. Esto va a depender justamente de la etapa evolutiva del cual se proceda a realizar el estudio propiamente hecho. ¿Sí? Y bueno, y para tener en cuenta acerca de los defectos osteocondrales, podemos clasificarlo o resumirlo, si se quiere, en lo que es una separación del fragmento osteocondral, que es una lesión traumática de tipo aguda, o del fragmento inestable, de la osteocondritis disecante. La impactación osteocondral, que es también un evento agudo sobre el hueso con deformidad del contorno, y el colapso del hueso subcondral, donde se habla de una fractura que se lleva a cabo por la insuficiencia subcondral, necrosis avascular, o el colapso óseo, que se descubre con un gran quiste subcondral. Aquí tenemos un pequeño resumen acerca de cómo van a ser los defectos osteocondrales a nivel del cóndilo femoral, donde podemos observar los diferentes mecanismos por los cuales actúan, ¿sí? Y las entidades más destacadas que van a ser la osteoartritis, la osteocondritis disecante, la necrosis avascular y la fractura por insuficiencia subcondral, como así también las fracturas osteocondrales. Brevemente, acerca de las adquisiciones, en este caso de la anatomía, el aspecto de la resonancia magnética de la unión osteocondral, puntualmente sobre un ejemplo de un plano de adquisición sagital, en un resumen de un estudio de resonancia magnética ponderadamente 2, con técnica de faz de Spineco, de una meseta tibial en un equipo de 7 Tesla. ¿Sí? Lo que nos permite justamente la misma es, a través de cada uno de estos dos ejemplos, mostrarnos, teniendo en cuenta, mejor dicho, el modo de orientación perpendicularmente al campo magnético, en este caso el ejemplo superior, donde vemos la B0 y en plano, en la inclinación de 55 grados, ¿sí? Teniendo aquí el efecto de lo que se denomina el ángulo mágico, y donde podemos ver justamente cómo hacia la misma extremidad podemos obtener diferentes artificios de técnica, en este caso teniendo en cuenta lo que es las características propias de la cantidad de fibras colágenas que tiene, le va a dar un aspecto diferente a lo que es la exposición del artefacto del ángulo mágico, ¿sí? Y también tener en cuenta lo que es el grosor de la placa ósea subcondral en estas imágenes, en la cual se ve exagerado por no solamente
teniendo en cuenta lo que es el desplazamiento químico de la señal grasa de lo que es la médula en sí. Este fenómeno justamente se produce por la característica de la anisotropía que tiene puntualmente la cantidad de fibras colágenas y el defecto que va a producir al momento de exponer el plano a los 55 grados en nuestro campo B0. En cuanto a la lesión osteocondral de tipo traumática aguda, ¿sí? Solemos observarla como una hipointensidad de tipo lineal a nivel subcondral, es decir, sin una deformidad del contorno asociada ni afectación visible de la superficie articular, donde dichas fracturas osteocondrales se involucran no solamente al cartílago articular, como también a la que es la placa ósea subcondral. ¿Sí? En estos ejemplos vamos a tener un esquema acerca de un paciente de 32 años con una rotura aguda del ligamento colateral medial, donde podemos ver en imágenes en secuencias sensibles a fluidos, en un plano de adquisición sagital, una imagen ponderada en T2, FATSAT, como así también un coronal T1, y un coronal con densidad protónica FATSAT también, ¿sí? Donde podemos observar justamente las áreas de contusión que se presentan sobre la meseta tibial y, por supuesto, el trazo de fractura a nivel subcondral que presenta una característica, ¿sí? Donde no llegan a tomar contacto con las superficies, en este caso del cóndilo femoral, ¿sí? Eso se puede distinguir de una fractura debido justamente a la ausencia de la deformidad del contorno o de una línea de fractura propiamente dicha. Por supuesto, también se tiene en cuenta lo que es la depresión de la placa ósea subcondral y la rotura o fragmentación de la superficie articular, o incluso teniendo a veces una combinación de ambas características. En cuanto a la fractura osteocondral con depresión de la placa ósea subcondral, este es un paciente masculino de 18 años, donde podemos observar en un pequeño diagrama cómo es la afección de dicha placa a nivel del hueso subcondral, ¿sí? Y en las imágenes ponderadas en un plano sagital, en secuencias T2 FATSAT, como también el PD FAT espineco, podemos observar en estos planos de adquisiciones sagitales el modo en el cual se produce la afección de la depresión de placa a nivel subcondral. Y lo que también llama la atención, en este caso, bueno, visible justamente el área de la meseta tibial, el edema, y por supuesto, en la técnica también de PDFAS espineco, podemos observar justamente las lesiones óseas con el resultado de la impactación sobre el cóndilo femoral lateral contra la meseta tibial posterolateral durante una rotación interna, ¿sí? Acompañado de lo que es la rotura del ligamento cruzado anterior, como lo muestra acá la flecha. En cuanto a la fractura osteocondral, en este caso un paciente de 32 años con una lesión por hiperextensión, lo que nos muestra el esquema en primera instancia es el tipo de fractura y cómo se ha creado un fragmento, ¿sí? Con restos osteocondrales. Aquí también tenemos los planos de adquisición sagital para imágenes ponderadas en T2 FATSAT y densidad protónica, y complementados con un estudio de tomografía en filtro óseo, ¿sí? Lo que nos permite ver esta secuencia justamente podemos ver el trazo de aspecto curvilíneo en ambas secuencias de tipo hipointenso, ¿sí? Sobre el cartílago suprayacente y por supuesto también la interrupción de la placa ósea a nivel subcondral, y que se representa mejor con el complemento del estudio tomográfico marcado aquí con las flechas, ¿sí? Es la fractura del cóndilo femoral anterior y la contusión ósea de la cara anterior de la tibia. Aquí podemos ver el área de edema del mismo, ¿sí?
Este patrón de lesión debe impulsar siempre la búsqueda de algunos hallazgos adicionales, como suelen darse en maniobras de hiperextensión. Siempre es importante tener en cuenta los componentes, tanto en varo como el valgo, según haya sido la dinámica del trauma. En cuanto a la fractura por insuficiencia subcondral y osteonecrosis espontánea de la rodilla, hablaremos de que la fractura por insuficiencia es una fuerza que se aplica directamente hacia trabéculas que ya presentan algún tipo de patología, pueden estar relacionadas a procesos de osteopenia, como así también la disminución del cartílago articular, como así también del menisco, ¿sí? Esto van a terminar en lo que es una fractura hacia lo largo del área subcondral del hueso. Esta misma fractura posterior puede seguir diferentes caminos, ¿sí? Puede llegar en primera instancia a estabilizarse, segundo, progresar al colapso franco de la superficie articular, en los cuales van a ir presentando dolor, procesos de osteoartritis degenerativa e incluso llegar a terminar en un reemplazo de la articulación. Las presentaciones normalmente suelen ser en la zona central, el soporte del peso a nivel del cóndilo, entre un 60 y el 90%, como así también sobre la meseta tibial central, hacia la superficie articular, ¿sí? Y las anomalías más frecuentes que se suelen tener en el hallazgo de resonancia son las secuencias que más usamos, son las ponderadas en T2 y en densidad protónica, ¿sí? Estos suelen ser la línea hipointensa de aspecto irregular, cuales pueden ser discontinuas o abiertas en la región subarticular, las áreas de baja intensidad de señal subyacente, que son las que se combinan por la fractura y la formación del callo óseo o tejido de granulación y osteonecrosis secundaria, y entre la línea de fractura y superficie articular, que habla de la afección de la placa ósea subcondral puntualmente, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente ya cuando hay esa afección, la hendidura en la cual se va a llenar de líquido que se encuentra debajo de la placa ósea subcondral, ¿sí? Los cuales nos indican el colapso y separación a nivel ya macroscópicos. Así podemos ver cómo se produce este tipo de lesión en una paciente de 51 años con un inicio súbito por un traumatismo de dolor y edema en su rodilla. Así podemos observarlo brevemente en el esquema, el modo teniendo en cuenta la presentación del trazo, que es bastante paralelo a lo que es el borde articular afectado, ¿sí? No presenta soluciones de continuidad hacia uno de ellos, y en este caso lo que podemos observar, el plano de adquisición coronal, en imágenes ponderadas en PDF-ATSAT, lo que vemos es la línea, justamente, hipointensa, aspecto irregular, con la presencia del edema medular a nivel de la región subcondral, ¿sí? Y, por supuesto, bueno, un fragmento de destrucción periférica del menisco medial, el cual estuvo asociado a un desgarro del cuerno posterior que no se visualiza en esta imagen. En otro caso de fractura por insuficiencia, lo que vemos en una paciente de 64 años con un desgarro complejo, así del menisco medial, con destrucción periférica, podemos observar en un plano de adquisición coronal en densidad protónica el área de edema óseo que va a afectar el cóndilo femoral medial con el área subcondral y caída de la señal de intensidad de la misma, ¿sí? Por supuesto asociado también a una ruptura del menisco medial y la destrucción del mismo, ¿sí? Mientras que en la imagen inferior lo que podemos observar justamente es en un plano de adquisición coronal del mismo paciente, 2 años antes, la muestra del aspecto normal de cómo estaba la placa ósea subcondral, si podemos compararlos, el tiempo de evolución previo en este estudio, cómo fue su comportamiento antes de la evolución que va teniendo posterior. En este caso, una fractura por insuficiencia en un paciente masculino de 64 años, lo que podemos observar brevemente en el esquema es cómo se desarrolló el patrón de edema óseo
en estas otras dos secuencias también, pertenecientes a una resonancia en un plano de adquisición coronal y sagital, donde podemos ver el menisco como ha quedado totalmente macerado y muestra áreas de extrusión del mismo, ¿sí? Tanto aquí también, en ambas secuencias ponderadas en PD, con técnica de faz de Spineco. Y es importante también aclarar que este tipo de fracturas son las que se asocian muchas veces con el desgarro meniscal en el mismo compartimento entre el 70 al 94% de los pacientes, ¿sí? Y más del 50% de los pacientes presentan desgarros de tipo radiales y radiculares posteriores, siendo estos tipos de desgarros los que aumentan más drásticamente la presión del contacto a través de la articulación afectada. Para el caso de las necrosis avasculares, también llamadas antiguamente osteonecrosis primaria, es una afección bastante común que presentan ya sea áreas de reducción o de pérdida completa del suministro sanguíneo hacia la porción ósea. ¿Sí? Tiene diferentes orígenes, puede ser idiopáticas o incluso también secundarias a traumatismos, pacientes con uso de corticoterapia, pacientes con anemia de tipo falciformes o enfermedades vasculares o incluso del colágeno o adicciones al tabaquismo. La osteonecrosis de rodilla se pueden encontrar tanto en el hueso epifisiario como así también a nivel subarticular. Una vez justamente que se encuentran en cada una de estas presentaciones, se pueden denominar necrosis avascular o en el caso de que se trate de la metadiáfisis, donde a menudo se suele aplicar el término de infarto óseo. La presentación suele ser entre la cuarta y quinta década de vida y mucho más frecuente en pacientes masculinos. En cuanto a la clínica, las manifestaciones van desde el dolor vago o de poca sintomatología, ¿sí? Que pueden llegar incluso hasta desarrollar fracturas de la placa ósea subcondral cuando ya se provoca el colapso. Así podemos observar en este paciente una femenina de 59 años con tratamiento por corticoterapia de largo plazo, donde podemos ver en el esquema el área justamente de cómo se ha comportado la necrosis avascular. Tanto en estas imágenes, en planos de adquisiciones coronales, ponderadas en PD-FATSAT y en T2, lo que podemos observar justamente son las áreas de necrosis de la misma, tanto a nivel de la meseta tibial, como la afección que va teniendo a nivel de los cóndilos femorales. Aquí podemos notar justamente el área hipointensa en ambas secuencias, donde como ha ido afectando justamente lo que son los huesos epifisiarios, ¿sí? El teaching point nos habla acerca de los estadios tempranos, cuando no presentan altas complicaciones. La señal de la médula ósea en el infarto suele ser conservada, lo cual se representa con una grasa de aspecto momificada, en la cual no hay edema de médula ósea circundante. Como se demostró en otros estudios, la osteonecrosis de la cabeza femoral, por ejemplo, el edema de la médula ósea distal hacia el infarto constituyen lo que es un signo indirecto del colapso articular. El edema no afecta al segmento infartado, desvascularizado, y la fractura de la placa ósea subcondral puede mostrar al menos dos patrones en la resonancia magnética. Esos son la depresión de la placa ósea subcondral con pérdida del contorno epifisiario y menos frecuentemente lo que es la línea de alta intensidad de señal en imágenes ponderadas en T2 que se pueden llegar a extender por debajo de la placa ósea subcondral y que va a representar el líquido que se va a acumular a nivel de la hendidura de la fractura subcondral. Así, tomamos de ejemplo esta paciente de 29 años con una enfermedad crónica del colágeno que es el lupus, donde en la primera instancia tenemos una placa radiográfica de rodilla donde podemos observar una pequeña alteración hacia lo que es el borde del cóndilo medial femoral, ¿sí? Que posteriormente se complementan con estudios de resonancia magnética, donde podemos observar en diferentes secuencias en planos de adquisiciones coronal
y sagital el modo del comportamiento de dicha lesión. ¿Sí? Así podemos ver las áreas de infartos y el cambio de intensidad, por supuesto con mayor afección hacia lo que es el borde inferior del cóndilo medial femoral. ¿Sí? Como podemos observar aquí, en este caso, lo que es, como lo dice el teaching point, es el aumento de la intensidad, ¿sí? Por sobre lo que tiene que ver debajo de la placa ósea subcondral y la presencia de líquido. En cuanto a la osteocondritis de tipo disecante, esta es una alteración de tipo idiopática y focal del hueso a nivel subcondral que tiene un riesgo de inestabilidad, como así también de rotura del cartílago articular adyacente, las cuales pueden resultar en una osteoartritis de tipo prematura. En cuanto a la condición, bueno, es bastante poco conocida y no existe un consenso definido acerca de su etiología y evolución natural, como así también el tratamiento, ¿sí? Pero tiene unas características que son principalmente la separación y el desprendimiento del fragmento osteocondral, el cual culmina con un proceso que es originalmente el comienzo profundamente debajo de lo que es la superficie articular. Y este mecanismo, que suele ser de adentro hacia afuera, en comparación con lo que son las lesiones osteocondrales habituales, de tipo traumática aguda, donde la afección del cartílago a nivel articular y luego, con suficiente magnitud de fuerza, puede llegar a proceder a romper el hueso subcondral, ¿sí? Que es el mecanismo inverso o de afuera hacia adentro. Así podemos observar en un paciente de 17 años en estudios de resonancia magnética, en planos de adquisiciones coronales como también sagitales, donde podemos observar la particularidad de la formación de uno de estos fragmentos y el mecanismo de lesión, como podemos observar que no tiene áreas de contusión, sino que comienza el mecanismo desde adentro hacia afuera, ¿sí? Esto pueden tener justamente áreas de separación, de desprendimiento de fragmentos osteocondral, como lo muestran en estas tres imágenes, siendo el dato más relevante. Son 4 los signos clásicos respecto a la inestabilidad que suelen ser descritos en la resonancia. En este breve esquema, lo que trata de resumirnos es justamente eso, ¿sí? Acerca del borde de alta intensidad de la señal en interfaz entre el fragmento y el hueso adyacente, en imágenes ponderadas entre dos, la presencia de los quistes por debajo del área de la lesión, como así también las líneas de alta intensidad de señal, las cuales se van a extender a través del cartílago articular, y ya directamente lo que es el defecto osteocondral focal, el cual se encuentra lleno de líquido articular y que muchas veces nos habla de él, que es un signo de desprendimiento completo del fragmento que se encuentra afectado. Así podemos ver el caso de un paciente de 18 años, el cual escucha un chasquido al levantarse de la cama y no pudo llegar a extender su rodilla. ¿Sí? Podemos observar en un plano de adquisición sagital con técnicas de T2 FATSAT, donde podemos observar el fragmento que queda totalmente libre y es lo que provoca que el paciente no pueda llegar a flexionar su rodilla. Asociado al mismo, como lo habíamos mostrado en el ejemplo previo, cómo se produce el defecto osteocondral de llenado. En este caso, un paciente juvenil de 13 años, el cual también consulta por dolor crónico en la articulación, y el estudio evolutivo de 6 meses en comparación de uno con otro, el primero donde podemos observar las áreas levemente de esclerosis que va sufriendo a nivel de uno de los cóndilos femorales, y posteriormente complementado con una resonancia magnética, donde podemos ver cómo ha ido transformándose brevemente y a medida de que va evolucionando el tiempo de colección de la misma, ¿sí? Aquí vemos cómo se ha extendido en la longitud
en la placa 6 meses posteriores, y también teniendo en cuenta las características evolutivas que ha tenido la separación del fragmento, como así también el aumento del líquido intraarticular. En el caso de las lesiones osteocondrales relacionadas con la artritis, bueno, la osteoartritis, las anomalías suelen incluir áreas de esclerosis ósea, que se denominan también ebullición en las radiografías. Son lesiones similares a lo que es el edema óseo y lesiones subcondrales, que son bastante similares a los quistes. ¿Sí? Las lesiones de un edema de médula ósea, el término adaptado por la comunidad de investigadores de la osteoartritis, que se define como un área subcondral de aspecto no quística, con áreas de hiperintensidades mal definidas y secuencias sensibles a líquidos e hipointensidades en imágenes ponderadas en T1. Así podemos observar esta paciente con un cuadro de artrosis de 50 años femenina, donde podemos justamente ver el crecimiento del área de esclerosis que va teniendo de la misma, ¿sí? Y en la región subcondral, el comportamiento que simulaba ser quístico y es de tipo no quístico por las hiperintensidades mal definidas en algunas secuencias sensibles al líquido. Como conclusión, al analizar las lesiones osteocondrales en las imágenes de resonancia, el radiólogo lo primero que debe tener en cuenta es considerar los datos primero demográficos de la paciente, las presentaciones clínicas y los antecedentes de traumatología, ¿sí? Pudiendo así informar eventos traumáticos de tipo agudo, cuáles serán crónicos repetitivos o mínimos, pero con un distinto o ningún trauma en absoluto para poder tener en cuenta y llevar a cabo la discrecionalidad o la sospecha de este tipo de lesiones. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que la médula ósea subcondral y la placa ósea subcondral se deben examinar y correlacionarse con los aspectos radiográficos. Estas características en la resonancia magnética son las que van a ayudar al diagnóstico, que incluyen la ubicación, el tipo de extensión, el edema de la médula ósea, la presencia de trazo de fractura, el área de hipointensidades, como así también la presencia de la placa subcondral y deformidades, ya sean sutiles o graves, de esta misma. Y finalmente es importante evaluar la integridad del cartílago articular subyacente, teniendo en cuenta que el colapso de la placa ósea subcondral ha demostrado la presencia de una depresión franca o hendidura, las cuales se pueden llenar de líquidos. Y estas son ya etapas más avanzadas que suelen encontrarse en las necrosis avascular, como así también en las fracturas por deficiencia. Y este tipo de lesiones suelen ser de tipo irreversibles. Y una vez que se establece este diagnóstico, es importante informar los hallazgos pertinentes dentro de lo que es el aspecto de la resonancia, que pueden llegar a guiar el tratamiento adecuado para cada afección. Si un defecto osteocondral se pueden crear tanto de forma aguda y más a menudo desarrollarse como una vía final común de otras enfermedades de aspecto crónico. Estas, cuando se acompañan con osteoartritis secundaria, pueden ser imposibles de determinar la causa original de la deformidad epifisiaria. Aquí les dejo el link por si desean repasar el artículo. Muchas gracias.